La primera de nuestra pancarta dice: la economía divina es el plan de Dios, el cual consiste en impartir a Cristo en sus escogidos a fin de producir, constituir y edificar el cuerpo orgánico de Cristo. La segunda pancarta, la cual se relaciona con la primera mitad del mensaje de esta noche, lee así: la unidad única del cuerpo de Cristo es la unidad del Espíritu, la mezcla del Dios triuno procesado y todos los creyentes en Cristo. Estamos agradecidos de que el Señor nos haya provisto de una melodía, una canción tan melódica para este entrenamiento. Nos gustaría dejar saber que hay una canción alternativa para aquellos que están interesados en la música. Va a estar disponible a la salida de la reunión. Y hay una última pista en el CD de las pancartas, pero nos gustaría introducir esta melodía alternativa pidiéndole a los entrenantes que hagan lo mejor posible en su espíritu mezclado. Ellos no son profesionales, este no es el coro del entrenamiento, sino que es una presentación inicial de la melodía alternativa para la primera y segunda pancarta. La economía divina es el plan de Dios para impartir a Cristo en sus escogidos a fin de producir, constituir y edificar el cuerpo orgánico de Cristo. La única unidad del cuerpo de Cristo es la unidad del Espíritu. También edificar el cuerpo orgánico de Cristo. La unidad única del cuerpo de Cristo es la unidad del Espíritu, la mezcla del Dios triuno procesado y todos los creyentes en Cristo. Los vencedores ven el cuerpo, conocen el cuerpo, se preocupan por el cuerpo, honran el cuerpo, realizan la obra del cuerpo y guardan cada uno de los principios del cuerpo. Los vencedores viven y llevan a cabo la Nueva Jerusalén mediante la mezcla de Dios con el hombre para la unidad del cuerpo de Cristo. Los vencedores ven el cuerpo, conocen el cuerpo, se preocupan por el cuerpo, honran el cuerpo, realizan la obra del cuerpo y guardan cada uno de los principios del cuerpo. Amén. Antes de la reunión hubo un deseo, un único espíritu delante del Señor de que nosotros tuviéramos un cielo cristalino para poder liberar este mensaje, aún bajo la palabra de Ezequiel capítulo 1, que haya una expansión cristalina sobre nosotros en la medida que nos ejercitamos
y perseguimos para recibir la visión de la unidad única y la comunión única del cuerpo de Cristo. Siento que debo decirles cómo yo voy a distribuir el tiempo en la comunión del cuerpo para el beneficio del cuerpo. El mensaje seguirá desde ahora hasta las 9:20. Esto me proveerá como menos de 75 minutos para el mensaje y vamos a tomar 5 minutos para profetizar en grupos de 6 o algo así. Esto será muy vigorizante. Y luego de 9:25 a 9:35, uno de los colaboradores en la comunión del cuerpo, en la unidad del cuerpo, va a presentar una comunión preciosa acerca de un aspecto del mover del Señor. Ponga atención a esta comunión tanto como pueda, tanto como pone la atención a los mensajes. Probablemente seremos despedidos 10 minutos después de la reunión. Para esto oramos para una porción extra de gracia. Yo oré por una porción de gracia para el día de hoy y el Señor de seguro dará su gracia suficiente. Cuando el espíritu mezclado satura nuestra mente y llega a ser el espíritu que renueva la mente, nuestra mente renovada llega a ser más y más clara, incluso llega a ser divinamente clara, aún llega a ser, como dice Pablo, la mente de Cristo. Y así como somos en la economía de Dios, llegando a ser Dios en vida y naturaleza, sin participar de la divinidad inclusiva. Pero en la medida que llegamos a ser Dios, el pensamiento de Dios llega a ser el nuestro. Menciono esto a propósito al comienzo del mensaje, porque este mensaje necesita que tanto el orador como los que escuchan estemos calmados en nuestro hombre interior, de que nuestro espíritu esté ejercitado, de que estemos alertas y que nuestra mente esté clara, aguda y también enfocada, para que podamos trazar algunos de los pensamientos de Dios en cuanto a la unidad única del cuerpo de Cristo y la comunión única del cuerpo de Cristo. Así que por favor, no esperen recibir una inspiración intensa, sino que tiene que llegar en el fluir calmado del río de agua de vida cristalino, para que podamos ver y también entendamos intrínsecamente con un entendimiento espiritual qué es lo que queremos decir la unidad única del cuerpo de Cristo y qué queremos decir con la comunión única del cuerpo de Cristo. En cuanto a la unidad única, me gustaría decir lo siguiente. En Juan capítulo 17, el Señor, solo a horas de su crucifixión, hizo una oración divina y mística y gloriosa. La hizo al Padre. Y en esta oración, Él expresó una aspiración profunda en su ser, de que sus creyentes, con base a su glorificación, entraran en la unidad del Dios triuno, a fin de que seamos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Y esta oración implica de que la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu, la unidad de coinherencia y coexistencia, sea un modelo de la unidad de los creyentes en el cuerpo de Cristo.
Y la aspiración del Señor, como es entendida en otros pasajes del Nuevo Testamento, expresa el deseo de Dios para el agrandamiento de la unidad divina a fin de incluir el cuerpo de Cristo. Por favor, sean impresionados de que antes que Él muriera, el Señor oró por tal unidad. Luego, de acuerdo a Efesios capítulo 2, Él fue a la cruz. Las primeras 3 horas de estar allí, podemos decir que Él era un mártir allí, sufriendo la persecución humana. Y las segundas 3 horas, Él fue la ofrenda por el pecado, la ofrenda mecida y también todas las ofrendas. Él estaba allí llevando la obra de Dios mientras estaba colgando del madero. Y Efesios capítulo 2 dice en el versículo 14, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad. Su muerte fue parte del cumplimiento de su oración para hacer de ambos pueblos uno. Versículo 15, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Él creó un solo y nuevo hombre. Versículo 16, y mediante de la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Luego, en el versículo 18, se nos dice que a través de Él, Cristo el Hijo, ambos tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre. El Señor en la cruz estaba trabajando para producir un organismo y esta unidad maravillosa. Luego en Juan capítulo 20, Él fue manifestado en resurrección a los apóstoles y allí respiró sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu de vida. Cuando ellos recibieron el Espíritu de vida y fue actualizada su regeneración, ellos recibieron al Espíritu como la unidad del cuerpo, la unidad del Espíritu. Luego en Hechos capítulo 1, ellos aplicaron esa unidad al estar unánimes. Ellos oraron unánimes y ellos experimentaron el bautismo en el Espíritu Santo. Ese bautismo los formó a ellos en un solo cuerpo y ese bautismo hizo de la unidad de la aspiración del Señor en su oración, la unidad de el verdadero cuerpo de Cristo. Y esa unidad se revela más adelante en Efesios capítulo 4 como un cuerpo, un espíritu, la unidad del Espíritu. Hay una progresión maravillosa aquí. El Señor oró de que entráramos en la unidad del Dios triuno. El Señor murió para destruir la enemistad y terminar todas las divisiones. Él hizo la paz, Él hizo un solo nuevo hombre, Él nos reconcilió con Dios en un solo cuerpo. Luego, en resurrección, Él sopló el Espíritu de vida, el cual contenía el elemento de unidad y lo puso en nosotros. Y luego bautizó primero la parte judía y luego la parte gentil del cuerpo en un solo espíritu, para que la unidad de su aspiración llegara a ser la unidad en verdad, en realidad. Esta es la unidad única que vamos a considerar. El punto 1 romano dice: el cuerpo de Cristo es único y singular universalmente. No debemos pasar muy rápido por estas palabras. La iglesia es una y a la vez muchas. Por consiguiente, hablamos del aspecto universal
y del aspecto local. Yo no soy legalista, yo no diría que no hablamos aquí del aspecto local del cuerpo, pero debemos estar claros de lo que se dice aquí. El cuerpo es único y singularmente uno. Cuando el cuerpo se expresa localmente, aparece como la iglesia local, y esa iglesia local, como dice 1 Corintios 12, es el cuerpo de Cristo en el sentido de ser la expresión local del cuerpo. El punto al cual le damos énfasis aquí es que el principio esencial del cuerpo es la unidad. Este es un principio fundamental. Dañar la unidad equivale a romper este principio crucial del cuerpo. El cuerpo de Cristo, como el organismo del Dios triuno, toma el atributo de la unidad del Dios triuno como su propio atributo. Vamos a ver más tarde que violar el principio de la unidad del cuerpo equivale a insultar al Dios triuno, el cual tiene este atributo único de la unidad, ya que el atributo único del Dios triuno es la unidad, y el cuerpo toma este atributo como su atributo. La unidad única del cuerpo de Cristo como el organismo del Dios triuno es esta unidad única. Vivir en discordia, violar este principio, equivale a vivir en una contradicción. Y no puede haber una paz auténtica aquí. Esto no es algo pequeño. Ser contradictorio en su ser a la unidad única del Dios triuno, la cual llega a ser la unidad única del cuerpo de Cristo. El punto A dice, el cuerpo de Cristo, como entidad orgánica, no está dividido y no puede ser dividido, al igual que Cristo. La división en el cuerpo es imposible. Es una afrenta, es un insulto al Dios triuno. Es un despliegue de contención para el Dios triuno. Es algo serio. Por consiguiente, en Romanos 14 y 15, Pablo es general. Podemos decir que él es liberal en cuanto a prácticas y ciertas doctrinas, por amor de recibir a cada creyente como Dios y Cristo los han recibido. Sí, hemos de guardar la unidad para tener la unanimidad auténtica. Tenemos que recibir a los creyentes. Pero hermanos y hermanas, por favor, estemos claros que recibimos a todos los creyentes, pero no recibimos a todos los ministerios y no recibimos todas las enseñanzas. En Romanos 16, Pablo, quien era tan amplio de corazón en cuanto al recibimiento de los creyentes, fue tan estricto y estrecho como Dios es en cuanto a aquellos que causan división y tropiezo. Y Pablo dice, márcalos, aléjate de ellos. La división es una imposición, una imposibilidad, debo decir, en el cuerpo de Cristo. Seguimos a la letra B. La unidad del cuerpo de Cristo se basa en la vida divina e increada. Por tanto, dicha unidad es divinamente orgánica y está llena de vida.
¿Quisiera usted ser divinamente orgánico? ¿Qué tal de lleno de vida? Aquellos de ustedes que anhelan o se han olvidado de lo que es tener 50 años, y los de 70 se ven más jóvenes todo el tiempo. ¿Quisieran ustedes invertir los días que le quedan o los años que le quedan como un creyente que es orgánico y lleno de vida, como ese árbol lleno de savia y verde? Puede que no tenga tanta energía, puede que su memoria no sea tan aguda, pero wow, puede ser usted vital y viviente. Tiene que darse cuenta que ser vital, ser orgánico, estar lleno de vida, tiene mucho que ver con la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Piensa usted que puede acostarse a dormir enojado con su esposa y despertarse orgánico y vital en la mañana? Como una condición para ser vitalizado, usted tiene que ser reconciliado. Bueno, el cuerpo de Cristo, debido al elemento de la vida divina, está lleno de vida y es orgánico. Así que estar en el cuerpo, vivir en el cuerpo, es participar de la vida orgánica y de la vitalidad orgánica del cuerpo. Ahora llegamos a 3 asuntos cruciales relacionados con la unidad única del cuerpo. Y pienso que sería de ayuda en nuestra presentación identificar cuáles son, para que cuando lleguemos a ellos, ustedes sabrán dónde estamos, y después que pasemos de ellos, usted sabrá dónde estuvimos. Primero debemos ver que la unidad del cuerpo de Cristo es la unidad del Espíritu. Luego debemos ver que la unidad del cuerpo de Cristo es, de hecho, el propio Dios triuno. Luego, con base a estas dos cosas, debemos ir adelante y ver que la unidad del cuerpo de Cristo es, en verdad, el cuerpo, el propio cuerpo. La unidad del cuerpo es el Espíritu, es el propio Dios triuno, y también es el mismo cuerpo mezclado con el Dios triuno, procesado y consumado para llegar a ser una entidad corporativa orgánica. Se dice, la unidad única del cuerpo de Cristo es la unidad del Espíritu. El Espíritu es la esencia del cuerpo de Cristo. Por consiguiente, el Espíritu es la realidad de la unidad del cuerpo de Cristo. Es bastante común para los religiosos que se oponen a cierta verdad crucial el decir que eso no se menciona en la Biblia, eso no está en la Biblia, como si las palabras no estuvieran en la Biblia, la realidad no estuviera en la Biblia. Así que los pentecostales unidos, quienes son heréticos en su teología, ellos son unitarios, ellos dirían, la Biblia no habla del Dios triuno, de la Trinidad divina. Otros puede que digan, ustedes, los del recobro, hablan del terreno de la iglesia. Eso no es escritural. ¿Dónde la Biblia habla del terreno de la iglesia? Así que, ¿qué ellos esperan que nosotros hagamos? Especialmente los polémicos entre nosotros que viven y respiran guerra en el espíritu, que admiten de ser derrotados. No hace mucho, algunos trataron de decir que la Biblia no menciona la unidad del cuerpo. Esa frase no está ahí.
Eso es cierto. Pero si usted sabe lo que es la unidad, si usted sabe qué es la unidad del Espíritu, si usted sabe qué es el cuerpo, si usted sabe lo que dice Juan 17, si usted sabe lo que es la unanimidad, si usted sabe lo que Efesios 4 revela, usted de hecho verá que hay un solo cuerpo. La unidad de este cuerpo es la unidad del Espíritu. Así que nosotros valientemente, y tendremos más de 9 para declarar que la unidad del cuerpo de Cristo es la unidad del Espíritu. El Espíritu es la esencia del cuerpo de Cristo. El Espíritu es la unidad, el Espíritu es la esencia, así que el Espíritu es la realidad de la unidad del cuerpo. Esta es la unidad de la mezcla del Dios triuno procesado con todos los creyentes en Cristo. La unidad del Espíritu no es algo no corpóreo. La unidad del Espíritu es la unidad del Espíritu mezclada con el cuerpo, haciendo del cuerpo uno solo y siendo la unidad del cuerpo mismo. Aún escuché a algunos que trataron de decir, oh hermanos, ¿qué ustedes quieren decir con que el cuerpo? ¿Ustedes quieren decir el cuerpo o el cuerpo orgánico de Cristo? Como si hubieran dos. ¿Tú quieres decir el cuerpo de Ron Kangas? Si dices el cuerpo de Ron Kangas, usted lo que quiere decir es una organización con un cuartel general, pero si usted habla del cuerpo orgánico de Ron Kangas, puede que sea algo diferente. Esta diferencia, esta distinción existe en las mentes de Melusa. Astucia serpentina, engaños del corazón, productos de una mente lista, sirviendo un propósito no muy positivo. Existe tal realidad como la unidad del cuerpo de Cristo. Y esta unidad es la unidad del Espíritu. Guión en nuestra pancarta. Esto demuestra equivalencia con la mezcla del Dios triuno procesada con todos los creyentes en Cristo. Esta unidad fue impartida en el Espíritu de los que han creído en Cristo en el momento en que el Espíritu de vida efectuó la regeneración de ellos con Cristo como vida. Cuando Cristo, como el Espíritu vivificante, llegó dentro de su Espíritu, regeneró su Espíritu y vive en su Espíritu, hizo su Espíritu vida, usted recibe en su Espíritu la unidad del Espíritu, la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué sucedería si todos los cristianos en el condado de Orange de hoy en adelante vivirían y actuarían en su espíritu? Todos tocaríamos la unidad del espíritu como la unidad del cuerpo en nuestro espíritu. 4. Debemos guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, mediante las virtudes humanas transformadas. Y aquí quiero insertar una palabra en cuanto a la paz. Y antes de hacerlo, quiero dar un testimonio sencillo de algo que sucedió hoy, que está relacionado intrínsecamente con este mensaje. Conocí, en base a la comunión y los anuncios
que iba a haber una comunión esta mañana comenzando a las 9:30 con los ancianos y hermanos responsables, claro está, con los colaboradores. Y yo, ya que tenía el mensaje esta noche, ya había decidido de usar ese tiempo para prepararme. ¿Cómo es que pues nadie iba a estar mal con eso, de que yo usara el tiempo para eso? Pero un colaborador, un compañero de milicia, un co-soldado me llamó a las 8:15 y me preguntó que si yo venía, y yo le dije que no iba, y en el espíritu de comunión me mencionó que sería bueno que vinieras porque el hermano tal y tal no iba a estar allí, y mientras él estaba teniendo comunión conmigo, yo sentía que estaba teniendo comunión con Dios en el cuerpo, y mientras él tenía comunión conmigo, yo tenía comunión con el Señor y tomé la decisión de que iba a estar en esa reunión. Y luego buscaremos otro tiempo para prepararme para el mensaje. El mensaje de esta noche es acerca de la unidad del cuerpo y la comunión del cuerpo. ¿Qué mejor preparación era esa que estar en la comunión del cuerpo y en la unidad del cuerpo? Hay tiempo para leer libros acerca de la unidad y hay momentos para sumergirse en la unidad. Hay tiempo para leer de la comunión y la unidad del cuerpo de Cristo, y hay momentos para sumergirse en dicha unidad y comunión. Pero esta tarde no les voy a decir dónde y cómo. Algo muy precioso para mí comenzó a fluir relacionado con el vínculo de la paz. Guardamos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y es fácil para nosotros, y el hermano Lee nos advirtió que no lo hiciéramos a tomar o dar las cosas por sentado. Oh, yo sé lo que es la paz, la mente puesta en el Espíritu es paz. Le pido que considera, y vamos a tomar 5 minutos para esto. La Biblia repetidas veces dice que Dios es el Dios de paz. Romanos 15:33, Romanos 16:20, Segunda de Corintios 13:11, el Dios de amor y paz. Filipenses 4:9, el Dios de paz. ¿Cuál Dios lo santifica a usted completamente? De acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:23, el Dios de paz. ¿Por qué el Dios de paz? Debemos preguntarnos eso. Hebreos 13:20, el Dios de paz que levantó al Señor Jesús de entre los muertos. El Señor es el príncipe de paz, el fruto del Espíritu es paz, la paz es Dios. Y en el Evangelio de Juan, el Señor habló palabras cruciales en cuanto a la paz. Y 14:27 dice, mi paz les doy. Debemos preguntar, Señor, ¿cuál es tu paz? Yo no sé del todo. De seguro tiene que ver con esta unidad absoluta con el Padre, de que no hay discrepancia entre el Hijo y el Padre. Esa es su paz. Luego en Juan 16:33 dice que en el mundo, en la esfera física, van a tener tribulación, pero en mí, en la esfera divina y mística, tendrán paz. Luego en resurrección, en Juan 20, cuando Él apareció a los discípulos, ¿cuál fue la primera palabra que salió de su boca? Paz, paz a vosotros. Y 2 versículos más tarde, 19:21, dice otra vez, paz a vosotros. Y luego unos días después dice, paz a vosotros. Esto no es algo trivial. Si consideramos
lo que se revela en cuanto a la paz en Primera de Tesalonicenses 2, y en este capítulo vemos que Cristo es nuestra paz, que Cristo hizo la paz y que Él anuncia paz como el Evangelio. El versículo 14, Él es nuestra paz. Versículo 15, haciendo la paz. Eso corresponde con Colosenses 1:20, donde dice que Él hizo la paz por medio de la sangre de su cruz. Y Efesios 2:17 dice que Él vino y anunció el Evangelio de paz. ¿Cómo Él vino? ¿Cuándo Él vino? Debemos estudiar la palabra interaccionando con el Señor en oración. De seguro que la primera venida fue en Juan 20. Paz a vosotros, traigo la paz que efectué en la cruz. Les anuncio paz como el Evangelio. Les he hecho uno con Dios como yo soy uno con Dios. Les he dado mi vida. Los estoy introduciendo a una esfera de paz. Paz a vosotros, paz a vosotros. Otra vez digo, paz a vosotros. La paz, lo voy a poner de esta manera. La paz, la cual es Cristo, la paz que fue hecha por Cristo, y la paz que fue anunciada por Cristo, es la paz del cuerpo y la paz en el cuerpo. Paz es un asunto del cuerpo. Cualquiera que esté errado con el cuerpo y clame que tenga paz, está obsesionado, está en tinieblas. Una persona divisiva en Anaheim, hablando palabras disenciosas, sus últimas palabras en Anaheim hace muchos años, él dijo, yo estoy en paz con el Señor y estoy en paz conmigo y estoy en paz con todos ustedes. Y dos colaboradores tuvieron la comisión de escribir sobre eso y decían, ¿cómo puede ser que usted tenga paz? ¿Cómo usted habla mal del ministerio de la era? ¿Cómo usted tropieza a los santos y diga, yo estoy en paz? ¿Qué clase de paz autoimpuesta, autohecha? En Colosenses dice que la paz arbitra en vuestros corazones. ¿Cómo es? Que dice que hemos sido llamados en un mismo cuerpo a paz. El paz o la paz es un asunto del cuerpo. Y eso hace que ellos sean reconciliados con Dios y entren en la paz del cuerpo de Cristo para ser uno con sus compañeros creyentes en la esfera divina mística. Por consiguiente, ahora llegamos a Efesios 4:3. En el cuerpo de Cristo y para el cuerpo de Cristo guardamos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Puede que esté equivocado, pero tengo el sentir de que este vínculo tiene algo que ver con las barras que unen madera de acacia recubierta de oro, porque Pablo está a punto de hablar de virtudes humanas que se necesitan para guardar la unidad, así que hay una humanidad divinizada y está el espíritu que cruza, que une, cuando usted permite que ese espíritu pase a través de usted y se mezcla con su espíritu y que pase a través de usted a otro, el resultado es que usted conoce una paz que nunca antes había conocido, la cual es la paz del cuerpo de Cristo. Ahora, vivir en el cuerpo de Cristo y guardar la unidad del cuerpo de Cristo equivale a vivir en la paz del cuerpo.
Y esto va a requerir que aprendamos la diferencia que hay entre la opinión de la mayoría y el sentir del cuerpo. La opinión de la mayoría no es la guía del Espíritu. Es solo muchas opiniones, muchos votos. El sentir del cuerpo es algo orgánico, algo de Dios, algo del Espíritu. Cuando usted cuida de eso, y si usted vive en la paz del cuerpo, todo su ser simplemente descansa en el Dios de paz y en la paz del cuerpo, y todo su ser es guardado por el Dios de paz. Por esa razón, en Romanos dice, en lo que respecta a vosotros, estén en paz unos con otros. Filipenses 4:7 dice, el Dios de paz guardará vuestros corazones. Y en Filipenses 4:9 Pablo dice, las cosas que has aprendido de mí, que has recibido de mí, que oísteis de mí y visteis en mí, esto poned en práctica, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué le parece esto? Usted dice que no hay Dios en fusión, en el sentido de representación en el cuerpo. Pablo dijo, expresar, practica lo que aprendiste, recibiste, oíste, vistes en mí. Ponga esto en práctica, vívalo, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que para resumir esta palabra, según Hechos 10:36, nuestro evangelio es el evangelio de paz. Según Efesios 6:16, parte de nuestra armadura, y le digo, yo puede que tenga pies planos, pero estoy bien parado en el fundamento del Dios de paz. Estoy aquí parado con ustedes en la paz del cuerpo. Por tanto, es un asunto que tiene que ver en guardar la revelación que Romanos 16 dice, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Aquí vemos una entidad orgánica en la unidad de la Trinidad Divina, en la unidad del Espíritu, con el vínculo de la paz, disfrutando al Dios de paz, saturado con paz. Aquí hay personas que comen la paz como su porción de la ofrenda de paz. La paz es su constitución, la paz es su propio ser. Nada los conmueve, nada los atemoriza, porque están en paz, absolutamente. Y bajo sus pies, el Dios de paz, el cual es el constituyente orgánico, aplasta a Satanás. Romanos 16:20 se cumplirá. Necesitamos una iglesia en Roma, para que quizás el hermano Benson le envíe un email a los hermanos que están en Roma y los bendiga con el Dios triuno y diga, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ahora regresamos al punto 5. El terreno de una iglesia local es la unidad única del cuerpo de Cristo. Esto es la unidad del Espíritu. Algunos hasta toman el así llamado terreno local, según el concepto de ellos, de una manera divisiva. Ellos no pueden estar bien con otros ahí y se van a otro lugar. Tenemos que darnos cuenta que el terreno de la iglesia es la unidad única del cuerpo de Cristo, la cual es la unidad del Espíritu. Por esa razón, bajo circunstancias normales, y nosotros no siempre estamos en circunstancias normales, yo lo sé, cuando una iglesia es recientemente establecida y parten el pan por primera vez,
Muchos quieren venir porque el cuerpo está dando a luz a otra expresión local y están ahí sobre el terreno y declaran que estamos en el terreno único del cuerpo de Cristo. Mantenga en mente, porque de aquí a 20 minutos vamos a tomar un asunto y vamos a decir que una iglesia local puede ser engañada y degradada al punto donde cesa de ser una iglesia local y llega a ser una secta. Hemos visto que esto sucede. Hemos visto iglesias que eran iglesias auténticas. ¿Por qué? Porque el liderazgo regresó, se desvió y llegaron a ser sectarios y por tanto dejaron vacante el terreno de la unidad, y después de mucha consideración y mucha guía y mucha oración del Señor, el Señor a través del cuerpo se movió para restablecer la iglesia en ese lugar. No voy a nombrar ninguna localidad porque eso es parte de nuestra historia, y en todo lugar donde esto sucede hay bendición, hay bendición. El Señor bendice la unidad. Nosotros no debemos tomar de una manera liviana el terreno de la unidad o practicar descuidadamente el terreno local, como si no rindiéramos cuenta a la cabeza, al cuerpo y a la autoridad delegada que hay en el cuerpo orgánicamente representando la unidad. 6 dice, todas las iglesias locales deben ser guardadas en la unidad única del cuerpo de Cristo. Esta es una gran responsabilidad de los hermanos en la delantera. Guarden su iglesia en la unidad única del cuerpo de Cristo. Letra D. El segundo aspecto de esta unidad es, la unidad del cuerpo de Cristo es, de hecho, el propio Dios viviente, orgánico y triuno. Estos puntos hablan por sí mismos y no necesitan que se elaboren, pero considérenlo en oración y en comunión. El resultado del único Dios y Padre, del único Señor y del único Espíritu es un solo organismo, el cuerpo de Cristo. La unidad del cuerpo de Cristo es única porque es una unidad que se realiza en la unicidad del Dios triuno. Dios el Padre, la fuente, es nuestra naturaleza y nuestra vida. Dios el Hijo es el elemento de esta naturaleza y de esta vida, y Dios el Espíritu es la esencia de dicho elemento. Debido a que el Dios triuno que está en nosotros es la fuente, el elemento y la esencia, nosotros somos uno. No aman, no les gusta cantar ese himno en la mesa del Señor. Hay un cuerpo en este universo y nosotros lo expresamos aquí en la tierra. Y una de las líneas dice, ¿qué se dirá sino amén, Señor, somos uno? Digamos eso, amén, Señor, somos uno. En esta unidad que tenemos con el Dios triuno, experimentamos unidad unos con otros. Esta es la unidad del cuerpo de Cristo. Algunas veces hablamos de la unidad auténtica, y en este mensaje hablamos de la unidad única. Hay más de una sola clase de unidad, ¿saben? Si usted es uno con una persona, porque usted está con esa persona, o si usted cree que si él llega a estar en un estado de prominencia como ganar las elecciones, a lo mejor usted gana algo para usted si usted le apoya. Una unidad con una persona fuera del Dios triuno no es la unidad del cuerpo de Cristo. Creo que fue Dick, claro, él estaba citando al hermano Lee,
que si vemos el cuerpo y la unidad del cuerpo de Cristo, eso afecta nuestra vida matrimonial. Usted discute con su cónyuge, usted discute con otro miembro del cuerpo de Cristo, llega usted a una reunión de servicio y discute la manera como usted discute en su casa, pero si usted se da cuenta que yo estoy casado con este querido que está también en la unidad de Dios triuno junto conmigo, y yo no solo soy una sola carne con ella en la vieja creación, sino que soy orgánicamente uno con ella en el cuerpo de Cristo, esta noche nos unimos a Dios para condenar cualquier otra unidad que no es la unidad única del cuerpo de Cristo. No, yo soy de esta persona, yo soy de aquella persona. Yo voy a discutir sobre esto porque en mi corazón yo estoy siendo usado para defender a esa persona. Yo soy de esa persona. El hermano Lee al final de su vida nos encargó de que fuéramos correctos en seguir a otros. No que el que seguimos está correcto, sino que nosotros debemos estar correctos en seguir a otros. Debemos verificar si mi relación con esa persona es parte de la unidad única y genuina del cuerpo de Cristo. ¿Es esto parte de nuestra unidad con el Dios triuno? ¿Es mi relación con él o con ella me lleva más adelante? ¿Me introduce más en el Dios triuno? Claro, perdonen que mencione aquí el tiempo de cortejo, galanteo, o hay veces que pastoreo a jóvenes que se aman. Es normal, hermanos, que usted ame a la hermana que usted con quien se va a casar. Usted debe amarla. Pero es esta relación de Dios, y usted debe darse cuenta de eso, que mientras más la ama a ella, más ama al Señor. Mientras más ama al Señor, más la ama a ella y más se edifica en Dios. No es un amor mundano y carnal, sino que es un amor en el Señor. ¿Se imagina si usted aprende a amarla con Dios? ¡Wow! ¿No será eso poderoso, irresistible? Yo no es que no vaya a haber resistencia, siempre hay alguna, pero al final, entonces, su matrimonio llega a ser divino y místico, como dice Efesios 5. Es una cosa ir a una reunión de bodas y ver la novia en blanca y el novio y decir que eso es un tipo de Cristo en la iglesia, pero la Biblia no usa la boda como un tipo, sino el matrimonio. Después de algunas décadas de matrimonio, no busque en su álbum de fotos de boda, en aquel tiempo éramos un tipo. No, es normal tener una vida matrimonial en la esfera divina y mística. Es normal ser uno con el Dios triuno en el hogar y en todos los asuntos de la familia. Puesto que el cuerpo de Cristo es la mezcla del Dios triuno y su pueblo redimido y transformado, el cuerpo en sí mismo es la unidad. Considere mi cuerpo físico. ¿Cuál es la unidad de este cuerpo? Es el sistema nervioso central, la unidad es la circulación de la sangre, la unidad es el esqueleto, la unidad. Bueno, no sé, yo no sé fisiología, pero quiero decir que mi cuerpo en sí mismo es la unidad del cuerpo. Eso no es difícil de ver. Ponerse frente a un espejo y decir: hey, tú que estás ahí, ¿sabes lo que Dios quiere? Dios quiere uno de estos. Usted debe mirarse usted mismo intrínsecamente. Él quiere un cuerpo que es uno.
Y la unidad de ese cuerpo es la unidad del Espíritu, la unidad de ese cuerpo es el Dios triuno, y la unidad del cuerpo es el cuerpo mismo. F. Todos los creyentes, algo está relacionado con guardar la unidad. Decimos que la cumbre de la revelación divina es tan elevada, muy remota, ¿quién la puede entender? Aún si usted la entiende, pues no es práctica. Nosotros queremos ser prácticos, somos los americanos pragmáticos, definimos la verdad como algo que funciona, queremos ver resultados. La esfera de divina mística, qué impráctico es. Pero por el contrario, quisiera señalarles, aunque sea breve, que nada es más práctico que vivir en la esfera divina y mística del Espíritu consumado y del Cristo neumático. ¿Por qué? Porque el ministerio celestial de Cristo toma lugar en esta esfera. Todo el pastoreo, toda la intercesión, todo lo que está sucediendo ahora mismo en el ministerio celestial de Cristo, y hay mucho ocurriendo ahí, es transmitido en el espíritu de aquellos quienes están en la esfera donde esto está ocurriendo. Bueno, yo no soy político, tampoco voy a decir algo político aquí, pero la gente se infiltra en este país porque ellos quieren estar en otra esfera. De acuerdo a ellos, otra esfera quieren decir mucho. Si una mujer tiene hijos y puede pasar la frontera, entonces usted da a luz después de la frontera, ese hijo será americano, un ciudadano americano. ¿Cómo los vamos a llamar? Bueno, unos que están aquí como inmigrantes ilegales. Bueno, si evaluamos la esfera divina y mística tanto como ellos, estaremos brincando al muro para entrar ahí. Yo quiero vivir en esta esfera, Dios está en esta esfera, todas las actividades en el ministerio celestial de Cristo están ahí, la salvación orgánica ocurre aquí, la santificación, la renovación. Bueno, el punto aquí es que aquí es donde está la unidad. Aquí es donde guardamos la unidad. Todos los creyentes deben permanecer en la esfera divina y mística del Cristo neumático y el Espíritu consumado, a fin de mezclarse con el Dios triuno, con miras a guardar la unidad. Si usted mira al globo o a un mapa, usted dice, mira esos territorios separados. África, el territorio más grande. Claro que deben haber apóstoles de África y debe haber una unidad de África y Europa. Ahí está Europa y está Europa. Bueno, deben haber apóstoles europeos y debe haber una obra europea y debe haber una unidad europea. Mire Sudamérica, no debe ser una región autónoma y Norteamérica igual. Esto es ser dividido por una mente natural geográfica. En el cuerpo de Cristo no hay separación geográfica, no hay continentes, no hay países, no hay fronteras, no hay visas. Hoy tengo que entregar mi pasaporte. Tengo que ir el lunes. ¿Dónde está mi pasaporte? ¿Dónde está mi visa? Estoy componiendo una carta de protesta en mi mente temporera gentil. Algunas veces me desvío, lo admito, me descarrío. Pero no hay visas, no hay fronteras, no hay jurisdicción, no hay territorios. Los obreros
en la tierra. ¿No saben ustedes que apelan a la Biblia dice, la tierra es del Señor, no es suya? África es parte de la tierra, California es parte de la tierra, Australia es parte de la tierra, aunque esté allá abajo. Y la tierra es del Señor, y lo que es del Señor es el cuerpo. Así que no nos diga que no vayamos allá. Nosotros vamos a donde quiera. Usted no puede oponernos. Nosotros no vamos a invadir de la manera externa. No vamos a tener un movimiento de manera externa. Pero prepárese. Aquí viene el cuerpo de Cristo, clamando la palabra que está en Josué: te he dado el territorio que pises. Queridos santos de Malasia, me dieron un regalito, lo aprecio mucho, lo tengo en mi oficina, y ¿sabe qué dice? Esforzaos, sed valientes y esforzados. Toda la tierra es del Señor, y el Señor a través del cuerpo tiene una manera de moverse orgánicamente. Pero el punto aquí es que guardamos la unidad en la esfera divina y mística, en la esfera donde no hay geografía, ni distancia, ni separación, ni continente. Si usted sale de esa esfera y se mete en su mente física y piensa físicamente del recobro del Señor, usted será sectario y usted será un futuro, usted será uno que edifica un imperio y dirá: no vengan acá, esto es mío, mi obra, mis iglesias, mi gente. Queridos, nada es suyo, todo es del Señor, y todo lo que le pertenece al Señor es del cuerpo. Nuestra unidad debe ser igual a la que existe entre los tres del Dios triuno. De hecho, nuestra unidad es la unidad del Dios triuno. Quiero hacer una pausa aquí y decir, para un mensaje que se supone que no sea inspirador, después de todo es bastante inspirador. 2. Nuestra unidad debe hallarse en el Dios triuno. Nuestra unidad debe hallarse en el Dios triuno, junto con el Cristo neumático y el Espíritu consumado. Para experimentar esta unidad debemos estar en el Dios triuno, quien es la esfera divina y mística. Donde usted esté determina lo que usted es y lo que usted tenga del Dios triuno. Ahora, en 14 minutos y medio que quedan, vamos a ir a la sección 2. Puesto que el cuerpo de Cristo es único y singular universalmente, la comunión del cuerpo de Cristo también es única y singular universalmente. En verdad, si yo hablo hasta las 9:23, podemos orar 2 minutos y estar listo para la comunión de las 9:25. ¿Qué tal si hacemos un ajuste aquí y lo hacemos de esta manera? Así como en el cuerpo humano tenemos la circulación de la sangre, también existe una circulación en el cuerpo de Cristo. Una circulación que el Nuevo Testamento llama comunión. Comunión es participación conjunta, participación mutua. La comunión es poner a un lado sus intereses privados y cuidar del interés de Dios en el cuerpo. Y esta comunión es el resultado
de la vida divina. Es en verdad la vida divina que fluye. Dice que la comunión del cuerpo de Cristo es la corriente de la vida divina. ¿Quiere usted estar en el fluir? No argumente, no diga que yo no estoy en el fluir, yo estoy en el fluir. El fluir está en el cuerpo de Cristo. Es la corriente de la vida divina que fluye dentro de nosotros. Esta se lleva a cabo la comunión del cuerpo de Cristo. La comunión divina es la realidad de vivir en el cuerpo de Cristo. Al ser nosotros restringidos en esta comunión, el cuerpo de Cristo guardado en unidad. Hablando de restricción, voy a preguntar, ¿el cuerpo lo libera usted o lo restringe? Usted tiene que decir sí. El cuerpo lo libera a usted en función. Filipe, el evangelista en Hechos 10, mire cómo se abandonó al Espíritu. Él fue arrebatado y cuando llegó predicó el evangelio, predicó con poder en Samaria. Predicó a Jesús, predicó el reino. Pero luego Jerusalén y Samaria recibieron la palabra y enviaron apóstoles a poner manos sobre ellos. ¿Por qué Felipe no lo hizo? Él fue restringido en su medida, liberado en función, pero restringido en medida. Imagínense si él tuviera un teléfono celular, o un teléfono con video, o si tuviera un BlackBerry, enviaría este mensaje a los hermanos: hermano, mire esto, venga, un egipcio siendo bautizado, el reino de Dios está aquí, vengan hermanos, yo no puedo hacer lo que usted hace, yo tengo que encontrarme con otro carruaje en el pueblo, y después de eso no sé qué va a pasar. Me gusta esta ilustración. Él está libre en el cuerpo y está limitado en el cuerpo también. Si usted está dispuesto a ser restringido por la comunión, usted será liberado por la comunión. Esa es la realidad de vivir en el cuerpo, y esto es guardar la unidad. La comunión única del cuerpo de Cristo está relacionada con la unidad única del cuerpo de Cristo. La comunión, la circulación de la vida divina en el cuerpo introduce a todos los miembros del cuerpo en la unidad. Por un lado, la unidad hace posible la comunión. Por otro lado, la comunión hace la unidad real. Usted está en la comunión, usted está en el cuerpo. Usted está en el cuerpo cuando está en la comunión del cuerpo. Si alguien se aísla del cuerpo y trabaja aislado, no puede estar cara a cara con el Señor y decir que yo viví y obré en el cuerpo. La acción de no estar en la comunión, la acción, no las palabras, la acción prueba que usted no está en el cuerpo. Esta unidad es la unidad del Espíritu, número 2, y también la unidad del cuerpo de Cristo. 3. La comunión única es la unidad genuina del cuerpo de Cristo, el único terreno mediante la cual los creyentes son guardados en unidad en Cristo. Ahora llegamos a una sección crucial, y aquí necesito presentar algo, y el tiempo le va a permitir, porque esto es un entrenamiento. Necesitamos una vacuna en contra de algo más mortal que un virus natural. Nosotros no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero ustedes jóvenes tienen mucho tiempo por delante. Puede ser que el Señor se retrase, los años se van, y puede ser que yo me vaya y muchos nos vayamos. Nosotros no tenemos nada en nuestras manos.
Nada está en nuestra posesión privada. Aquí hay lecciones intrínsecas que necesita un discernimiento preciso tipo láser en cuanto a cómo vivir en el cuerpo. Y puede ser que tengamos el tiempo para tener un Deuteronomio, para repetir algunas cosas. ¿Qué pasó en Hong Kong? ¿Qué pasó en otros lugares? ¿Qué pasa en Kiev, en Rumania? Cómo el Señor, a través del cuerpo, cuidó de situaciones. Bien, la comunión que existe entre las iglesias es la comunión del cuerpo de Cristo. Puesto que existe un solo espíritu, hay un solo cuerpo y una sola circulación de vida en el cuerpo. Esta circulación es la comunión del cuerpo de Cristo. Una iglesia local es una parte del único cuerpo de Cristo. Y la comunión del cuerpo es una sola universalmente. Es una sola universalmente. En dicha comunión no hay separación alguna. Ninguna iglesia ni ninguna región debe aislarse de la comunión del cuerpo. Aquí tenemos que hacer una pausa. Hay un cuerpo, es único y singular universalmente, y en este cuerpo hay una sola comunión, la cual es única y singular universalmente. La iglesia se expresa en la iglesia local. Para ser una iglesia local, normal, saludable, es estar en la comunión con todas las iglesias locales. Pero si una iglesia o región se aísla de la comunión del cuerpo, puede que hayan tres resultados. Bien, el primer resultado sería una desintegración orgánica en 4 pasos. Esto ha sucedido y está sucediendo. Hay tinieblas, confusión, división y muerte. Una región se puede separar, aislar. Una región grande, un país, un continente, puede que diga, somos uno, tenemos la unidad nacional, la unidad continental, somos uno con nuestro líder aquí. Sí, pero no está en la unidad del cuerpo. Su localidad, aún toda su región, aún todo su país, aún todo su continente. Para aquellos que conocen el cuerpo, como diría el hermano Lee, eso es una división. Usted tiene una comunión en su localidad, una comunión en su país, una comunión en su continente, pero usted encierra su localidad, su región, su país en su país. Esto es un asunto orgánico y la desintegración viene y produce tinieblas, división y hasta muerte. Especialmente cuando esto es provocado por el liderazgo, entonces la iglesia local llega a ser una secta local. Puede que usted diga, no, estamos en el terreno de la unidad, pero en verdad no está en el terreno de unidad. Usted no recibe a todos los creyentes, usted no está en la comunión de las iglesias. La actitud a los santos en su localidad es que si usted no le gusta lo que estamos haciendo aquí, entonces váyase a otro lugar. Nuestra práctica es nuestro terreno. Es posible, como ha pasado anteriormente, que algunos lugares terminan siendo sectas locales. Debemos tener cuidado y discernir esto sin chismear y sin apresurarse. Esto nos lleva al tercer resultado, el más serio de todos. Yo voy a rogarle
y urgir a todos los ancianos y hermanos responsables que lean Estudio Vida de Levítico, mensaje 44. Lea Levítico 14 desde el 31 al 33. Allí usted verá que hay lepra en la casa, y la casa tipifica la iglesia, y la lepra representa la manifestación de enfermedad, cosas malignas, aún cosas diabólicas en la iglesia. En tipo, el dueño de la casa, quien es el sacerdote, viene a examinar. Eso representan a los delanteros en la iglesia, o los que están preocupados de la iglesia, como los de la casa de Cloé, que informó el asunto al Señor, y a la autoridad delegada, quienes son los apóstoles. No debo hablar. Si hablan entre sí, usted se convierte en parte de la enfermedad y la va a propagar. Entonces, de acuerdo al tipo, el sacerdote viene y examina. Si la lepra se propaga, pero aún está confinada en cierta área, que es una piedra, esa piedra se saca de ahí y se echa en un lugar inmundo, y se coloca una piedra nueva, y lea la nota que habla del disfrute fresco de Cristo. Entonces el lugar estará limpio. El caso peor es cuando la lepra no se puede quitar, y en esa situación toda la casa tiene que destruirse, ser destruida. Lea la nota. Eso representa una iglesia local que llega a ser incurable en su enfermedad, y esa iglesia es terminada. Las iglesias pueden llegar a ser sectarias, y las iglesias pueden llegar a terminarse. Los delanteros ahí deben tener el temor adecuado del Señor. No crean que usted es la autoridad suprema en la tierra. Ustedes son ancianos, los colaboradores los respetan y los honran como ancianos, pero son ancianos en una iglesia que es parte del cuerpo, que tiene una cabeza, y la cabeza tiene la autoridad, y él delega a ciertos miembros de su cuerpo que lo representen, y de manera orgánica su autoridad local cede a la autoridad de la cabeza, representada a través de sus representantes en el cuerpo. Cuidado cómo usted se conduce a sí mismo. Si no estamos en la comunión del cuerpo, podemos degradarnos orgánicamente y llegar a ser una secta, o el Señor puede que permita que la lepra se publique, en la internet, que todo el mundo lo sepa que hay lepra ahí. No se someterán a la operación orgánica del Señor en el cuerpo. Créanme, el Señor tiene la manera de terminar esa iglesia, pero necesitamos nosotros más casos como esto para que aprendamos finalmente. ¿Se sacrificará algún lugar para que el cuerpo aprenda? Espero que no. La palabra del ministerio, que es el ministerio de la era, debe ser suficiente para ser perfeccionados. Ahora voy a terminar la lectura. Oramos por 2 minutos y nuestro hermano Joe Davis nos dará una comunión preciosa por 10 minutos. Las iglesias locales en comunión con todas las demás iglesias locales genuinas de toda la tierra, a fin de guardar la comunión del cuerpo de Cristo. Entre todas las iglesias que conforman el cuerpo universal de Cristo, no existe ningún sistema organizativo. Debemos
trompetear eso. No hay organización, pero sí existe la comunión del cuerpo de Cristo. F, cada vez que acudimos a la mesa del Señor, venimos a poner en práctica la comunión del cuerpo. La mesa del Señor constituye un testimonio de que nosotros, quienes pertenecemos a Cristo, somos uno. Si nos aislamos de la comunión del cuerpo, no somos aptos para participar del cuerpo del Señor, puesto que el pan que está sobre la mesa en la cena del Señor representa todo el cuerpo de Cristo. 3. A medida que disfrutamos a Cristo al participar de su sangre y de su cuerpo en su mesa, nosotros expresamos y ponemos en práctica la comunión del cuerpo de Cristo, la cual es única entre las iglesias. Entreguémonos al Señor para vivir los días que nos quedan en la unidad del cuerpo, en la comunión del cuerpo, para lo cual ahora debemos ofrecer algunas oraciones. Oremos. Levítico 14. Levítico 14.